ya estamos aquí, porque Dios así lo ha permitido. Y frente a eso, nosotros siempre vamos a decir amén. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos das de estar juntos otra vez más. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Gracias por haber dado clic en ese punto especial donde tenemos este encuentro tan esperado, la oportunidad para poder conectarnos entre la tierra y el cielo. Bienvenidos, queridos, sean todos ustedes. Estamos muy deseosos ya de escuchar la palabra de Dios, la única garantía en este tiempo donde los conflictos cada vez acrecientan y la crisis aumenta, pero el pueblo de Dios no se desespera. Camina con paso seguro, miradas al cielo, esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, que pronto ya está a punto de prorrumpir en las nubes de los cielos su llegada. Bueno, vamos a estudiar, querido, la lección 20 para este sábado 12 de noviembre del año 2022. Fin del santuario terrenal. Un gusto inmenso estar con cada uno de vosotros de los diferentes países que se convocan en esta reunión. Vamos a hacer una invitación especial para que cada uno de vosotros en lo más posible pueda compartir también este material que es la palabra de Dios, la única garantía, como les decía, de paz y seguridad en medio de la tormenta. Gracias a todas las personas también que semana tras semana están atentos, prestos para llevar a sus diferentes grupos la palabra de Dios. Vamos entonces a empezar invocando el poder del Espíritu Santo a través de una oración. Amado Dios, gracias, Señor, por este momento tan especial, por esta conexión que lo sentimos, Señor, y lo pensamos con tanto amor. Es tu presencia, Señor, a través de tu palabra. Bendice los labios de tu siervo que va a dirigir. Sea el Espíritu Santo quien dirija toda la sesión. A nosotros como alumnos, Señor, danos esa capacidad de retención, de análisis, Señor. Danos el ánimo de poder, Señor, estar con la seguridad que el tiempo cada día está más cerca. Permite que podamos trabajar de una u otra manera en tu causa, Señor, como obreros diligentes. Padre mío, bendice a toda tu hermandad, a toda esta familia espiritual, desde el lugar donde se encuentren, desde el más tierno, Señor, en edad, hasta el que está con los años más avanzados y que también está esperando tu pronto retorno. Todo sea para la honra y gloria de tu nombre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Dice el libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 34 y 35, primera parte. Era el anuncio del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, en la cual Cristo se ofrecería como ofrenda por el pecado del mundo. Y también era la preocupación de los escribas y fariseos, porque pensaban en la inminente destrucción a ruinas de su lujoso templo y también de la ciudad de Jerusalén. También el fin de la ley ceremonial. Todos estos eventos estudiaremos hoy. Mis queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos al estudio de la escuela sabática. Les saludamos desde la ciudad de Lima y, como siempre, es para nosotros un gran privilegio compartir el pan espiritual con todos y cada uno de vosotros. El tema que vamos a desarrollar lleva por título Fin del santuario terrenal. Esta lección, mis queridos hermanos, tiene 3 hermosos subtemas, que son los siguientes. Purificación del templo es el subtema número 1. Profecía del fin del sistema de sacrificios es el subtema número 2. Y el mensaje de Jesús sobre el templo terrenal es el subtema número 3. Así que vamos a iniciar el desarrollo de la lección. Y la primera interrogante, mis queridos hermanos, dice lo siguiente.
¿Qué vio Jesús cuando entró al templo poco antes de la Pascua? ¿Cómo reaccionó ante esta profanación de los terrenos sagrados? Vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 15, que dice lo siguiente. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y derramó el dinero de los cambistas, y trastornó las mesas. A ver, si recordamos el estudio de la lección anterior, este suceso se encuentra inmerso en la profecía de las 70 semanas. Fíjate en la imagen. Específicamente, nos vamos a trasladar a la última semana o a los últimos 7 años de esta profecía. Recuerda que el verso 25 de Daniel 9 dice que la semana número 70 se inicia con el bautismo de Jesús, ¿cierto? Es decir, en el año 27, después de su nacimiento. Cristo estaba cumpliendo su ministerio en la tierra. Recuerda también que la tierra es representado por el atrio del santuario terrenal. Entonces, los versos de Juan, capítulo 2, versículos de 13 al 15, dicen, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y derramó el dinero de los cambistas, y trastornó las mesas. Era el inicio del ministerio de Jesús. Y en este momento iba a purificar el templo por primera vez. Pero para entenderlo mejor, vamos a explicar un poquito este punto desde el principio. Resulta que después que Jesús estuvo en Canaán, donde había asistido a una boda y había convertido el agua en vino, bajó a Capernaum. Observa el mapa. ¿Quiénes estuvieron allí? Allí estuvieron el Señor Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. La Biblia dice que en la ciudad de Capernaum estuvieron unos días, pero como estaba cerca la Pascua de los judíos, subieron a Jerusalén. Así lo escribe Juan en el capítulo 2, versículos del 12 al 13. No solo Jesús viajaba a la fiesta de la Pascua, sino también muchos judíos que también subían a adorar a Jerusalén. El Señor todavía no anunciaba su misión al pueblo, y entre la gente pasaba como inadvertido. Ahora, durante el recorrido por el camino a Jerusalén, la gente comentaba sobre el ministerio de Juan Bautista, que anunciaba la primera venida del Mesías como esperanza para el pueblo de Israel. El tema de conversación era muy emotivo, solo que en cuanto a la interpretación de las profecías, estas eran equivocadas, porque ellos concluían que el Mesías era un líder militar y poderoso en armas. Pero allí estaba Jesús, el verdadero Mesías, que con profundo fervor explicaba las profecías y trataba de invitar al pueblo a estudiar más detenidamente la palabra de Dios. Fíjate, en cuanto a la adoración, los líderes de Israel les habían enseñado que cuando llegaran a Jerusalén, les iban a enseñar en cómo adorar a Dios. La fiesta de la Pascua era muy concurrida y se congregaban miles de personas que no solamente venían de la nación de Palestina, sino también de diferentes países. La fiesta de la Pascua duraba una semana y en los atrios del templo se congregaban todos a presentar sus ofrendas. Solo que como los visitantes no podían traer
sus ofrendas desde lejos, los judíos vendían los animales en el atrio. Era en la parte exterior del templo. Allí se congregaban todas las clases sociales del pueblo de Israel para comprar sus ofrendas, desde el más rico hasta el más pobre. Allí se hacía el cambio monetario por la moneda del santuario, porque se requería que cada judío pagase anualmente 6 gramos de plata o medio ciclo. Eso era como el rescate de su persona. Así lo había ordenado Dios a Moisés. Ese dinero recolectado se usaba para el sostenimiento del templo. Así lo dice Éxodo capítulo 30, versículo 11 de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Y también al versículo 16. Y como muchos traían otras monedas, tenían que hacer de todas maneras el cambio de dinero a la cotización de la moneda judía. Es como cuando vas a otro país, tienes que hacer el cambio de moneda para que puedas comprar algo, ¿cierto? Eso sucedía en Jerusalén. Es por eso que se escuchaba la bulla de los cambistas. Claro, esos cambistas no eran nada respetuosos, sino que se expresaban de una manera alterada, con un lenguaje que profanaba el templo, nada digno de un siervo de Dios. Además de pagar el rescate, también ofrendaban voluntariamente. Esas ofrendas eran depositadas en el tesoro del templo. Ahora, con el cambio monetario, se daba oportunidad al fraude, a la extorsión. O sea, todo se había convertido, todo se había transformado en un vergonzoso negocio. Y eso era fuente de renta para los sacerdotes. ¿Sabes por qué? Porque los negociantes se aprovechaban de la ocasión y pedían precios exagerados por los animales. Y esas ganancias eran compartidas por los sacerdotes y también los gobernantes. O sea, se enriquecían ilícitamente a costa del pueblo. Es que se había generado un engranaje de corrupción inmenso dentro del pueblo de Dios y dentro del templo. Los sacerdotes habían convencido a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. Entonces, de esa manera se obtenía el precio sobrevalorado por los animales. Y claro, como todos los creyentes venían de muy lejos, no querían regresar a sus hogares sin cumplir el acto de devoción. Y además por temor de ser castigados por Dios con sus cosechas, ellos se sometían al chantaje. Eso era por un lado. Y por el otro, el negocio de animales parecía una feria. Producía un ruido tremendo en el templo. El mugido del ganado, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y de disputas airadas de los comerciantes y clientes, no dejaban escuchar las palabras dirigidas al Altísimo. Nuestra hermana Elena G. de White dice que los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad. Ellos se regocijaban de su templo y se consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él. Los judíos eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él, pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. De hecho, que ellos no se daban cuenta que el propósito del servicio en el templo era otro. ¿Te das cuenta? Los líderes que debían dar el ejemplo no lo hacían. Es que el deseo por el dinero había sido puesto por encima de la misericordia. La avaricia había endurecido sus corazones. Ahora, el propósito de Dios era que desde los serafines hasta el hombre fuese un templo donde él debía morar. Solo que por causa del pecado dejamos de ser templo del Señor. Mucha gente se congregaba en la Pascua, ciegos, cojos, sordos, angustiados, afligidos. Unos eran traídos en camillas. Muchos eran mis hermanos de extrema pobreza y se les hacía difícil comprar una ofrenda para Dios.
Ellos eran vistos por los sacerdotes, pero eran ignorados. Por más que ellos pedían su favor, no eran escuchados. ¿Cómo se sentirían aquellos que no podían comprar un animal para presentar su ofrenda? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el Señor entró al templo y vio toda esta corrupción en la casa de Dios, hizo un azote de cuerdas o un látigo. Y mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio del templo, lo observaba todo. Él veía las transacciones injustas, la angustia de los pobres, quienes pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados, porque no tenían dinero para comprar sus ofrendas. El atrio exterior del templo de Dios se había convertido en un lugar de comerciantes ávaros. Ahora, lo más penoso era que el pecador ofrecía sus sacrificios sin entender que estos prefiguraban al único sacrificio perfecto que era del Señor Jesús. El Señor Jesucristo veía en el futuro cómo el amor de Dios se ocultaba al pecador y cómo traficarían con su gracia. Es allí donde se indigna y la gente lo mira. Los traficantes no podían dejar de verlo porque se dieron cuenta que leía sus pensamientos y los había descubierto. Luego el Señor habló con voz clara y penetrante. ¡Saquen esto de aquí! La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado, dijo el Señor, con un celo y una severidad que nunca había manifestado antes. El Señor derribó las mesas de los cambistas. Las monedas cayeron y dejaron oír su sonido metálico en el pavimento del mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. El pánico se apoderó de la multitud, que sentía el predominio de su divinidad. Hasta los apóstoles sintieron temor. Entonces se acordaron de lo que dijo el Señor. El celo de tu casa me consumió, dice Juan capítulo 2, versículo 17. ¿Te das cuenta? Cualquiera puede pensar que Cristo estaba airado, pero no es así. En este evento, el Señor muestra su autoridad antes que la violencia. El celo que Jesús tenía por la pureza de la casa de Dios y la adoración que ahí se practicaba, se puso de manifiesto. La autoridad del Señor era una autoridad de rey. Era nuestro Rey celestial, mis queridos hermanos. Vamos a la respuesta. ¿Qué nos dice la respuesta de la primera interrogante? ¿Qué vio Jesús cuando entró al templo poco antes de la Pascua? Vio que profanaban el templo de Dios. ¿Cómo reaccionó ante esta profanación de los terrenos sagrados? Reaccionó con un azote y los echó fuera a todos los profanadores. Pregunta número 2. La pregunta número 2 tiene como subtítulo Purificación del templo. ¿Cuál era el plan de Dios para su casa terrenal? Sin embargo, ¿en qué se había convertido? Estudiaremos el libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Isaías capítulo 56, versículo 7 dice, yo los llevaré a mi santo monte, y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. A ver, la pregunta anterior nos encontramos en el principio del ministerio de Cristo. O sea, al inicio de la primera mitad de la semana número 70. De acuerdo a cómo lo observas en la imagen. Pero ahora nos vamos a remontar hasta el final de la primera mitad de esa semana. Es decir, era la segunda vez que Cristo santificaba el santuario. Vamos a recordar la historia para podernos ubicar en el tiempo. Mira, luego de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús celebraría la última Pascua con sus discípulos, ¿cierto?
El Señor Jesús ya había recibido su homenaje y había aceptado el título de rey, porque así lo decía la profecía del rey David en Salmos capítulo 8, versículo 2. Por tanto, debía actuar como rey. Ese día lo recibieron con cánticos. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Así decía la gente, ¿cierto? Ahora, al día siguiente, Cristo iba a purificar el templo, porque el atrio exterior, al igual que en la primera vez, parecía un corral de animales. Nuevamente había comercio, habían gritos de animales, y el ruido metálico de las monedas también estaba presente. Y en medio de ellos se oían las voces de hombres ocupados en los sagrados oficios. Muchos presentaban sus oraciones. Pero sucedía de que el templo estaba siendo profanado. Los mismos líderes del templo daban ejemplo en comprar y vender y en cambiar dinero. Usted sabe que los sacrificios simbolizaban la muerte de Cristo para perdón de los pecados, ¿cierto? Sin embargo, los judíos se habían familiarizado tanto con el ofrecimiento de la sangre de animales que hasta se habían olvidado que esa sangre era por causa del pecado. Por lo tanto, los sacrificios representaban la muerte del Mesías para la vida del mundo. Fíjate, el corazón de los líderes, el corazón de los sacerdotes y gobernantes se había endurecido con egoísmo y avaricia. O sea, en los sacrificios ya no había un verdadero arrepentimiento, sino que había crueldad para con los animales. Los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios se habían convertido en lucro. Y eso fue lo que vio el Señor Jesús. En definitiva, eran los últimos días de Israel como pueblo de Dios. Entonces, Cristo, con la mirada penetrante, caminó por los profanados atrios del templo, y conforme avanzaba, miraba a los idólatras y corrompidos negociantes, leyendo cada corazón, y todos se quedaban admirados, hasta los sacerdotes, gobernantes, fariseos y gentiles miraron con asombro y temor reverente al que estaba delante de ellos, con la majestad del Rey del cielo. Cristo mostraba su divinidad, resplandeciente a través de su humanidad. El Señor ponía de manifiesto su gloria y su dignidad que nunca lo manifestó. Entonces Cristo habló con un poder impresionante que influyó en el pueblo y con voz que repercutió por el templo como trompeta dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, como lo dice Mateo capítulo 21, versículo 13. Su rostro parecía fuego consumidor, y su orden fue con autoridad. Su voz clara y penetrante era aquella que proclamó los 10 mandamientos de la ley de Dios en el monte Sinaí. Quitad de aquí esto, dijo el Señor. Y cuando los sacerdotes y traficantes escucharon tan penetrante voz, huyeron de su presencia, arreando su ganado. Sin embargo, conforme abandonaban el lugar, se encontraban en el camino con personas que venían a buscar a Cristo y les contaban lo sucedido. Muchos se regresaban al escuchar la noticia, por temor a encontrarse con uno tan poderoso cuya simple mirada había echado de su presencia a los sacerdotes y gobernantes, mientras que otros llegaban en busca de sanación. Pero, ¿cuál era el plan de Dios para su casa en la tierra? Isaías capítulo 56, versículo 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte, y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Fíjate, el propósito del Señor era que el templo de Jerusalén
fuese dedicada única y exclusivamente para adorar al Creador de los cielos y de la tierra, para que fuese testimonio del templo individual, edificado en el corazón de cada persona. Dios quería que cada uno de ellos se entregara a sí mismo como santuario del Espíritu Divino, pero eso no fue entendido por el pueblo de Dios. ¿Qué representaba entonces lo hecho por el Señor Jesús? La profanación del templo físico representaba el templo del corazón contaminado por sus acciones pecaminosas, por los pensamientos malignos, por el egoísmo, por el orgullo. ¿Te das cuenta? Por la idolatría. Y al limpiar el templo de los comerciantes y clientes, Jesús anunciaba que su misión era limpiar el corazón de cada persona de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias, de todo el egoísmo, de los malos hábitos, de la glotonería que corrompen el alma. ¿Ves? Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Cuál era el plan de Dios para su casa terrenal? Ser un templo de adoración. Sin embargo, ¿en qué se había convertido? El templo se había convertido en un lugar de corrupción. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó con el velo que separaba el lugar santo del Santísimo en el templo? ¿Qué significaba este evento sobrenatural? Estudiaremos el libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, sabiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 33 dice: y harás también un velo de azul y púrpura y carmesí, y de lino torcido, será hecho de obra de arte con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El santuario terrenal estaba llegando a su fin. El propósito para lo cual fue construido se había cumplido. La mitad de la última semana de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27, última parte, que dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se estaba cumpliendo. ¿De cuál semana? De la semana número 70. O sea, aquí nos encontramos en el año 31 después de Cristo, en el momento en que el Señor iba a entregar el Espíritu, en el momento que el Señor iba a morir. Ahora, durante esta mitad de semana se produjeron varios eventos que los vamos a estudiar. Primero vamos a estudiar lo que le sucedió al velo. ¿Qué sucedió con el hermoso velo que Dios ordenó a Moisés construir para el tabernáculo? ¿Qué sucedió, mis hermanos, aquel día? Veamos esta imagen. Mateo capítulo 27, versículo 45 dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, la luz del sol estuvo alumbrando con toda su intensidad, de tal manera que los adversarios de Jesús tuvieron tiempo de contemplarlo y de insultarlo, de burlarse de él. Aquel día sus hermanos los judíos se burlaban de sus sufrimientos, pero también tuvieron tiempo suficiente para arrepentirse de sus actos, ¿no es cierto? El Señor Jesús fue crucificado a plena luz del día. Cristo sufría en la cruz. La ira del Padre estaba sobre él como sustituto del hombre. Eso hizo amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Ya casi la obra estaba terminada. La ley ceremonial estaba a punto de fenecer. Los ángeles contemplaban su desesperación, mientras que las huestes celestiales cubrían su rostro para no ver la agonía del Señor Jesús.
El sol en esos momentos resplandecía sobre la tierra. El sol se negó a observar la escena. Era el mediodía o la hora sexta cuando el sol se ocultó, y una oscuridad rodeó la cruz como si fuera una mortaja fúnebre. Todo era oscuridad, como si fuera medianoche. La gente de esa época pensaba estar iluminada espiritualmente. No eran capaces de reconocer la verdad debido a la maldad, ¿te das cuenta? En Israel, sus rituales religiosos habían sido para ellos prácticamente un disimulo. Es que ya no le encontraban sentido a los sacrificios que hacían. Ellos lo habían tomado como algo rutinario. El rito se había convertido en un negocio de animales, mas no como una simbolización de Jesús. Entonces, mira, la oscuridad permaneció hasta la hora novena. Y Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Cuando Jesús terminó su obra, tenía que decírselo al mundo, tenía que proclamarlo. Toda victoria se proclama, ¿cierto? Y el Señor se preparó para anunciarlo. Jesús estaba en un momento en la cual tenía mucha sed y pidió agua. El Señor se estaba preparando para anunciar al mundo su victoria. Y lo hizo a gran voz. Consumado es, dijo el Señor. Fue en ese momento en que hubo un gran terremoto, que hasta las piedras se partieron y el velo se partió en dos. Pero, ¿por qué el velo se rasgó de arriba hacia abajo? ¿Sabes por qué se rasgó el velo de arriba hacia abajo? Porque el rasgarse de arriba hacia abajo indicaba que era Dios quien lo hizo. ¿Y sabes quién fue el que lo hizo? Fue el mismo ángel que un día escribiera Mene, Mene, Tekel, Uparsin, en la noche en que Babilonia fue conquistada por el rey Ciro. El pesado velo de tapicería, hecho de lino puro y hermosamente adornado de escarlata y púrpura, que rasgó Dios y no un ser humano, se había rasgado de arriba a abajo, ¿te das cuenta? Entonces, el lugar santísimo se encontraba expuesto ahora a la vista de todos y ya no era reconocido por el Señor. El camino a Dios se había iniciado, el nuevo pacto se había establecido. De esa manera se reconstruyen, mis hermanos, los principios que el hombre engañado por Satanás había destruido con el pecado. El templo o el santuario terrenal había cumplido con su sagrado cometido. ¿Qué más sucedió? Con la muerte de Cristo cesaron los ritos ceremoniales. El tipo se encontró con el antitipo y la ley ritual fue clavada en la cruz. O sea, el sábado ceremonial dejó de existir, mas el sábado del mandamiento continúa porque es un mandato eterno de la ley de Dios. Los días de reposo de las fiestas se llamaban sábado, ¿no es cierto? Que no tenían nada que ver con el sábado del mandamiento. ¿Ves? El continuo sacrificio había terminado, debido a que el verdadero cordero se había inmolado por nosotros. Es ahora, en el templo de Jerusalén, se estaba llevando a cabo el ritual más importante del día. Era el culto vespertino. Y cuando el sacerdote estaba a punto de sacrificar el cordero, tal cual Abraham estuvo a punto de matar a su hijo, y mientras el pueblo miraba con mucho interés el rito, la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. El terremoto hizo que el sacerdote soltara el cuchillo y el cordero huyó. Es que Cristo, mis queridos hermanos, había muerto y los ritos habían llegado a su fin. Todo era terror y confusión. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba.
El gran sacrificio había sido hecho. Las peñas se agritaron, algunas tumbas se abrieron, y después de la resurrección de Jesús, algunos de los justos que estaban muertos salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Estas personas eran santas, eran escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. Entonces, falta poco también para que el Señor Jesucristo diga en el cielo consumado es, y también para que se produzca el gran terremoto, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Vamos a la respuesta. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó con el velo que separaba el lugar santo del Santísimo en el templo? El velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué significaba este evento sobrenatural? Significaba que el verdadero Cordero había muerto y se había abierto un camino hacia el cielo. El camino era Cristo. Pregunta número 4. La pregunta número 4 tiene el segundo subtítulo, que dice: profecía del fin del sistema de sacrificios. Según la profecía, ¿qué iba a suceder en la mitad de la última semana? Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hebreo capítulo 10, versículos del 8 al 10 dice: diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Primera de Reyes capítulo 9, versículos del 6 al 8 dice: mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que está en estima, cualquiera que pasare por ella se asombrará y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Miqueas capítulo 3, versículo 12 dice: por tanto, a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será montón de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de breñal. De acuerdo con la profecía, la imagen nos muestra la última semana. El verso dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, en la última semana o en los últimos 7 años que Dios otorgó a Israel. En la imagen está resaltada con línea de color rojo. Si vemos el año, la última semana se inicia el año 27 después de Cristo, con el bautismo precisamente del Mesías. Y en el santuario terrenal estaba representado por la fuente de agua, ¿cierto? El Señor es ungido como sacerdote y da inicio a su ministerio en la tierra, ratificando su entrega voluntaria. Acuérdate de la hermosa frase: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice que esta última semana o estos últimos 7 años se dividirían en 2 partes, de 3 años y medio cada uno. En los primeros 3 años y medio de la última semana, el Señor se dedicó a confirmar el pacto con la mayor cantidad de judíos posible. Solo que hubo un problema. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. O sea, no todos los judíos creyeron en Jesús. La gran mayoría lo rechazó. Es por eso que no pudo confirmar el pacto con todos, sino con aquellos que lo recibieron y creyeron en él.
aceptándolo como el Mesías. Y Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la confirmación de lo que estamos analizando. ¿Ves? El Señor, mis queridos hermanos, estaba confirmando que había venido a cumplir una misión. Y la profecía lo dice en Daniel 9:27, primera parte. Y en otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La pregunta es, ¿cuál pacto confirmó? Recuerda que hemos estudiado muchos pactos, pero pon atención aquí, mi querido amigo, porque eso tiene que ver con la ley y el sábado. Mira, durante los últimos 7 años de la profecía, el evangelio debía ser predicado, especialmente a los judíos. Durante los primeros 3 años y medio fue predicado por el mismo Señor Jesucristo, y luego por los apóstoles. ¿Y cuál pacto confirmó con muchos? Fíjate, el pacto antiguo se había firmado con sangre de animales, ¿cierto? Pero ahora, ese mismo pacto se iba a confirmar, pero ya no con sangre de animales, sino con la sangre de Cristo. ¿Y cuál sería la ley? ¿Será que esta confirmación cambiaría los 10 mandamientos que Dios entregó en el Sinaí, en el primer pacto o en el pacto antiguo? No, mis hermanos. La ley es la misma. O sea, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, no cambiaría la ley, como muchas personas afirman. Eso es satánico, cuando dicen que Dios cambió la ley. El Señor vino a confirmar su pacto con la humanidad, es decir, a confirmar los 10 mandamientos de la ley de Dios. El mismo Señor Jesucristo guardó la ley, escrita con su propio dedo. Es por eso que dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fue Jesús quien le dijo al profeta Daniel, a través del ángel Gabriel, que él no cambiaría ningún punto de la ley, sino que además de confirmarla, enseñaría al pueblo en cómo obedecerla. ¿Sabes por qué no abolió la ley? Porque la ley es divina y eterna. Entonces, ¿qué ley fue abolida en la cruz? Fue la ley ceremonial, que prefiguraba a Cristo. O sea, todos los ritos y sacrificios de animales, y las ofrendas que se presentaban en el tabernáculo y el templo. Eso fue lo que terminó con la muerte del verdadero Cordero. Ahora, no solamente Cristo guardó la ley, también la guardaron los profetas, los pastores, los siervos, los reformadores, en relación con el pueblo de Dios. Por eso que nosotros también guardamos todos los mandamientos de la ley de Dios. Entonces no te olvides, con la muerte de Cristo, la ley ceremonial o la ley ritual llegó a su fin. Y los 10 mandamientos continúan vigentes. Es por eso que hoy, mis hermanos, ya no se necesita sacrificar animales para perdón de los pecados. Solo se necesita venir a Cristo por fe, arrepentirse y pedir perdón. Pero, ¿qué más sucedería en esta última semana? Primera de Reyes capítulo 9, versículo del 6 al 8 dice: mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que está en estima, cualquiera que pasare por ella se asombrará y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Sabes qué sucedería, mi querido hermano? Este verso nos dice claramente que la nación geográfica de Israel dejaría de ser el pueblo escogido de Dios y nacería Israel espiritual. ¿Cómo saberlo? Mira, estamos estudiando la última semana de la profecía, ¿cierto? Los últimos 3 años y medio fue un periodo de asolación para los primeros cristianos. Después de la muerte de Cristo,
el Sanedrín, que rechazó el evangelio del Señor, perseguía con gran odio a los discípulos y a los creyentes gentiles del Señor Jesús. Es allí donde aparece uno de los diáconos de la iglesia primitiva, llamado Esteban. Este era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, pero que fue difamado injustamente y lo llevaron preso. Esteban era un varón lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, al momento en que lo estaban juzgando, aquellos que estaban en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Así lo dice Hebreos capítulo 6, versículos del 8 al 15. A Esteban lo mataron a pedradas. Esteban fue el primer gentil mártir de la iglesia de Cristo. Este hecho marca el rechazo oficial del liderazgo religioso judío contra los seguidores de Jesús. Entonces, con la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de Cristo, los 490 años o las 70 semanas que se iniciaron el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes, llegó a su fin en el año 34 después de Cristo. Fue en el año 34 que Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios y cedería su lugar a Israel espiritual, conformado por los judíos que habían aceptado el nuevo pacto y los gentiles. O sea, a partir del año 34, tanto judíos como gentiles forman un solo pueblo, que es Israel espiritual, y reciben la viña del Señor, que fue quitada a los malvados labradores, para que puedan trabajarla y puedan hacerla producir buenos frutos. Israel sería destruida y dejada en ruinas. Así lo registra Miqueas capítulo 3, versículo 12, que dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esta profecía se cumpliría al pie de la letra. La nación que rechazó a Jesús sería duramente castigada, con dolor, con desesperación y con la muerte. Todo por causa de su desobediencia y rebelión a Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos, a esta interrogante? Según la profecía que iba a suceder en la mitad de la última semana, la ley ceremonial llegó a su fin. Terminaron todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. Pregunta número 5. De hecho, ¿qué sucedió en el tiempo profetizado? Tras la guerra entre judíos y romanos, ¿qué sucedió con la ciudad y el templo? Estudiaremos el libro de Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Mateo capítulo 27, versículo 54 dice: y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Era un lamento del centurión. El pueblo de Dios había rechazado a Cristo. Esa luz que iluminaba al mundo no fue aceptada por los suyos. El pueblo estaba ciego, y desde ese momento la vida de la gran mayoría de judíos quedó rodeada de tinieblas, como de medianoche. ¿Qué pasó con el pueblo en ese entonces? ¿A qué se aferraron? Los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Y eso sucedió desde el principio en que entraron en la tierra de Canaán. Ellos cambiaron los mandamientos de Dios por los caminos paganos. De nada servía que Dios les advirtiera constantemente a través de sus profetas. De nada sirvió el castigo de la opresión pagana. La apostasía era cada vez mayor. Satanás actuaba sobre ellos y hacía con ellos lo que quería. Los judíos habían inventado la teoría de un Mesías revolucionario, ¿te das cuenta? Con armas
de carácter violento, que venía montado a caballo, dispuesto a destruir y expulsar a los odiosos romanos. Ellos esperaban un Mesías guerrero con muchas guerras ganadas a su favor, muchos muertos a espada por él, muchos territorios conquistados. Ellos esperaban un Mesías hijo de un guerrero, ¿te das cuenta? Eso era el perfil del Mesías que ellos habían inventado. Entonces, cuando se encontraron con el Señor Jesús y lo compararon con las orgullosas jactancias que ellos habían establecido en su teoría del Mesías revolucionario, no encontraron ninguno de esos rasgos que ellos buscaban. Sus propias fieras pasiones irrefrenadas obraron su ruina. Pronto serían destruidos. O sea, no comprendieron la santidad y pureza de su carácter. No comprendieron la gracia y la virtud revelada en su vida. Sin embargo, en la entrada triunfal a Jerusalén, cuando vieron a Jesús viniendo en paz y con humildad, sentado sobre un pollino que contemplaba la ciudad y lloraba, la gente se desilusionó. Jesús lloraba no por los sufrimientos que le esperaban, sino por su pueblo incrédulo que no supo reconocerlo. La gente vio sus ojos llenos de lágrimas como árbol ante la tempestad. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Sabía que la destrucción estaba cerca. Estos mismos judíos que gritaban Hosana, Hosana, un par de días después gritaron crucifícale, crucifícale. Este rechazo hizo que Satanás ponga en ellos el odio hacia el Hijo de Dios y lo crucificaran. Fue así como se cumplió la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso sucedió el año 31, después de haber confirmado el pacto con muchos. O sea, después de cumplir la misión en la tierra y dejar comisionados a sus siervos. Es a partir de allí que el verdadero santuario estaría en el cielo intercediendo por nosotros, en el lugar santo. Entonces Mateo capítulo 27 versículo 54 dice: y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Muy tarde para darse cuenta. Así como el centurión, muchos incrédulos creyeron en Jesús y se arrepintieron de sus actos, pero también muchos dieron inicio a la persecución de los cristianos por causa del Evangelio de Jesús. ¿Ves? ¿Qué mal le sucedería a Israel? Israel, por su desobediencia, por su rechazo al Señor, fue destruida por los romanos, cumpliéndose así la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 26 que dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Llegó el momento del juicio a Israel. La incredulidad hizo que se iniciara una feroz persecución a la iglesia de Cristo, y eso motivó la destrucción de Jerusalén. ¿Qué dice la historia respecto a la destrucción del templo y a la ciudad de Jerusalén? Nosotros conocemos que Judea era gobernado por Roma, ¿cierto? La ira de los judíos estaba puesta sobre los romanos, y después de la muerte de Cristo decidieron enfrentarlos en diversas batallas. La revuelta se inició en el año 66 en Cesarea, cuando tras ganar una disputa legal frente a los judíos, los griegos saquearon y mataron a mucha gente en uno de los barrios de la ciudad. En aquella oportunidad los romanos no intervinieron. El caos se apoderaba de Judea. Ahora, los judíos entraron en gran ira cuando supieron que el procurador Gesio Floro había robado dinero del tesoro del templo. Y en un acto de desafío, el hijo del sumo sacerdote Eleazar ben Ananías cesó las oraciones y los sacrificios en el templo en honor al emperador romano.
y mandó a atacar a la guarnición romana que estaba en Jerusalén. En ese momento, Herodes Agripa II, que gobernaba Galilea junto a su hermana Berenice, huyeron de Jerusalén a Galilea. Mientras que Cestio Galo, comisionado por Roma en Siria, reunía a su ejército para marchar a Jerusalén y controlar la rebelión, pero fracasó. El asunto era difícil para Roma. No era fácil. Tras el fracaso de Cestio Galo, fue designado Vespasiano. Vespasiano fue nombrado por Nerón antes de morir como gobernador de Judea. La misión era acabar con la rebelión de los judíos contra Roma. Entonces, en el año 70, después de Cristo, el emperador encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía Judea. Tito estaba al mando de 60,000 hombres aproximadamente. Tito era general. Ahora, en ese tiempo, Jerusalén parecía ser una ciudad invencible. Estaba muy bien protegida, con 3 murallas, y albergaba, además del recinto del templo, 2 tremendas fortalezas. El antiguo palacio de Herodes el Grande, con 3 torres imponentes, y la fortaleza Antonia, en el ángulo noroccidental del templo, con 4 torres muy potentes. Al interior de la ciudad había 2 murallas. Una separaba la ciudad nueva de la antigua y la otra cortaba el paso a la ciudad alta. Además había un cuarto muro entre la ciudad alta y la baja. La tercera muralla defendía la zona septentrional de Jerusalén, la más llana y propicia de un ataque. La más llana y propicia a un ataque. Los lados occidental, sur y oriental eran prácticamente imposibles de franquear, pues el desnivel entre los muros y los valles circundantes era muy pronunciado. En ese momento eran los celotes quienes se repartían el dominio de Jerusalén, y esa división produjo la guerra civil en Jerusalén. La ira era tal que el sumo sacerdote Eleazar destruyó su propio depósito de alimento. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús respecto a la invasión de Jerusalén? Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. Así lo dice Lucas capítulo 21, versículo 20. Tito rodeó Jerusalén por 5 meses, de marzo a septiembre del año 70. Eso lo escribe Flavio Josefo. Flavio Josefo era un judío que estuvo al servicio de Tito y luego narrara de manera detallada los acontecimientos en su libro La guerra de los judíos. Tito inició el ataque por el norte. Sus tropas de infantería trataban de perforar las murallas mediante arietes, vigas de madera montadas sobre plataformas y en torres móviles, hasta que derrumbaron un muro de la fortaleza Antonia. Luego emplearon escaleras. Eran escaleras de asalto para superar la muralla exterior del templo y entrar en el llamado patio de los gentiles. Ya en el templo, el general Tito pidió la rendición de los líderes, pero ellos no aceptaron. Ellos rechazaron el pedido del general Tito. Allí murieron, mis hermanos, muchos romanos, debido a que los judíos se defendían con fuego. El gran atrio del templo estaba rodeado por un suntuoso pórtico que pronto se convirtió en escenario de los combates. El Señor Jesucristo dijo que todo sería destruido, y Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2 así lo registra. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. El investigador judío Josefo cuenta que muchos exigían al general Tito que destruyera totalmente el templo, pero el general Tito no quería hacerlo. El mismo Josefo
que trabajaba para el general Tito, afirma que un soldado romano fue quien, sin recibir orden alguna, lanzó por su cuenta una antorcha al interior del templo, de forma que el incendio se extendió rápidamente. El general Tito corrió rápidamente a impedirlo, pero los soldados no le obedecieron, sino que arrojaron más candela, más antorcha. Los soldados romanos estaban con mucha ira y actuaban con mucha violencia. Esto motivó que rápidamente toda la zona santa del templo quedara en llamas. Pero la batalla continuaba. La guerra era ahora cuerpo a cuerpo. Eso fue en la ciudad baja, que también fue saqueada e incendiada. Desde los archivos hasta la cámara del Sanedrín y todas las casas y mansiones que se habían salvado estaban ahora en ruinas y estaban destruidas. Nuestro Señor Jesús también dijo cómo iban a morir. En Lucas capítulo 21, versículo 24, el Señor dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Fíjate, los romanos no tuvieron contemplación ni piedad de los judíos. Y Josefo lo narra de una manera muy impactante. Él dice lo siguiente: degollaron a todos aquellos con los que se toparon, taponaron con sus cadáveres las estrechas calles e inundaron de sangre toda la ciudad, de modo que muchos incendios fueron también apagados por esta carnicería. O sea, la sangre sirvió para apagar el fuego. ¿Te das cuenta? Según Flavio Josefo, dice que los judíos muertos fueron 1.100.000 aproximadamente, y 97.000 fueron capturados y vendidos como esclavos en países paganos. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo, y durante 1800 años estos judíos han vagado de país en país por todo el planeta, y en ningún lugar se les ha dado oportunidad de recuperar su antiguo prestigio como nación, sino que eran maldecidos, eran odiados, eran perseguidos de siglo en siglo. Para ellos, eso fue una herencia de sufrimiento. Fíjate, mi hermano, Josefo dice que luego de la destrucción de Jerusalén y el templo, el Senado romano quiso coronar a Tito por haber ganado la guerra. Pero ¿sabes qué hizo este general? Tito se negó a aceptarla. Él dijo no, ya que no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su propio Dios. ¿Te das cuenta? Hoy solo queda el muro de los lamentos, el hermoso templo construido por Zorobabel y reconstruido por Herodes llegó a su fin. Y la profecía escrita por Daniel y confirmada por Cristo se cumplió. Hoy solamente queda ese muro de los lamentos, donde los judíos recuerdan estos amargos acontecimientos, mientras su corazón sigue incrédulo. Ellos no aceptan que el Mesías es Cristo y siguen esperando a su Mesías guerrero, a su Mesías experto en guerras. ¿Ves? Ahora comprendemos el por qué lloraba Jesús cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén, cuando quiso juntar a sus hijos, como la gallina junta a sus pollitos. Vamos, hermanos, a la respuesta. De hecho, ¿qué sucedió en el tiempo profetizado? Crucificaron al Mesías. Tras la guerra entre judíos y romanos, ¿qué sucedió con la ciudad y el templo? Fueron destruidos, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo es el mensaje de Jesús sobre el templo terrenal. ¿Qué declaró Jesús en 2 ocasiones acerca del templo y la adoración? Vamos a estudiar el libro de Juan capítulo 4 versículos 21, 23 y 24. Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mateo capítulo 24 versículos 1 y 2 dice: y cuando Jesús salió del templo y se iba,
vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para los judíos y para la religión judía, el templo era lo más importante. Nadie podía hablar mal del templo porque lo consideraban una blasfemia. Fue tanta la devoción que tenían por el templo que dejaron de lado la verdadera adoración a Dios. Miles de judíos de diversas partes del mundo viajaban largas distancias para poder adorar a Dios en Jerusalén. Es que la religión judía se centraba en la ley ritual, en el sacrificio de animales para perdón de los pecados. Ellos pensaban que Dios vivía realmente en el templo, y solo así se le podía encontrar. O sea, para ellos la morada de Dios era el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Claro, el segundo templo, que fue construido por Zorobabel, no fue honrado con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia física del mismo Dios. Cristo hizo muchos milagros. Es por eso que el Señor dijo en Mateo capítulo 23, versículo 38, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». ¿Ves? Entonces, al venir Jesús, se terminó el periodo de los sacrificios y ofrendas, y en su encuentro con la mujer samaritana, dio una hermosa noticia. El Señor dijo que la adoración ya no se centraría en lugares, ni en Jerusalén, ni en el monte Gerizim, sino que traería una adoración más grande y más espiritual. El Señor dijo que la adoración verdadera no se encuentra en lugares geográficos, ni adornos, como lo era el templo de Jerusalén, sino que la verdadera adoración era a Dios en espíritu y en verdad. Eso era lo que los hebreos no querían entender. Los judíos prácticamente adoraban al templo, hasta juraban por él. Ya te dije que hablar mal del templo era considerado una blasfemia, y eso es idolatría, ¿cierto? Entonces los verdaderos adoradores son aquellos que no buscan un templo físico, lleno de lujos, que queda en un lugar geográfico, no, sino que buscan al verdadero Dios en cualquier lugar, pero lo buscan de corazón, ¿te das cuenta? O sea, todo lo que es físico se destruye, como lo hemos visto en las preguntas anteriores, pero lo espiritual no. Lo espiritual no se puede destruir, y Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, puede ir donde quiera. El Señor es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. ¿Te das cuenta? El Señor puede estar presente en todos los lugares. Y no solamente le dijo a la mujer samaritana, sino también le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo a Nicodemo sobre el espíritu? El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Así lo registra el libro de San Juan capítulo 3 versículo 8. ¿Y qué dijo el Señor referente al templo? El templo de Jerusalén era muy hermoso. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador romano contribuyeron para engrandecerlo, para hacerlo lleno de magnificencia a ese hermoso edificio. El mármol de la cual estaba construido era importado, era traído de Roma. Ese lujo les llamaba la atención a los discípulos. Entonces mira, Jesús había reprendido las malas actitudes de los escribas y fariseos. Cuando salía del templo, le dijo uno de sus discípulos: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios, qué hermosos son». Es verdad, dijo el Señor, pero lo dijo con tristeza. Todo es hermoso, dijo el Señor. Los edificios son de veras admirables. Me mostráis esas murallas que parecen indestructibles, dijo el Señor. Pero les digo, ¿ves todos esos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado.
lo dijo el Señor. Y así lo registra Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. En esta verdad, Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre Israel por su apostasía. Ese sufrimiento era por rechazar y crucificar al Mesías. Así como lo dijo el Señor, así sucedió. La destrucción llegó en el año 70 a manos del general Tito, tal cual lo explicamos en la pregunta anterior. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué declaró Jesús en 2 ocasiones acerca del templo y la adoración? Que el templo sería destruido. Y a Dios se le adoraría en todo lugar, en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Aunque el templo de Jerusalén dejó de tener significado, ¿qué es verdad acerca del santuario celestial? Vamos a estudiar el libro de los Hebreos capítulo 9, versículo 8 y también capítulo 8, versículos 1 y 2. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre. Con el gran sacrificio presentado por Cristo, con el símbolo encontrado con la realidad, con el velo rasgado de arriba hacia abajo, se abrió el camino al cielo. Ese camino era viviente. Ese camino es Cristo. Y la humanidad ya no necesita esperar la salida del sumo sacerdote, sino que a partir del año 31 de nuestra era, Cristo oficia como sacerdote y abogado en el cielo, pero en el cielo de los cielos. Jesús se sentó en el cielo en contraste con el servicio continuo del sacerdocio bajo la ley de Moisés, en la cual el sacerdote hacía el servicio de pie. El trabajo del sacerdote en el santuario terrenal no terminaba, pero Cristo terminó la obra y se sentó a la diestra de Dios. Cristo es digno de todo y su Padre le dio toda autoridad sobre el universo. Entonces, mira, para que lo nuevo se manifestara, tenía que desaparecer lo viejo. Y eso era lo que decía el Espíritu Santo. El tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas desaparecieron. Y el nuevo camino se presentó al mundo. ¿Te das cuenta? Jesús sirve en el verdadero santuario hecho por Dios en el cielo, del cual el santuario terrenal era solamente una copia, hecha por el hombre. Y era para mostrar el plan de salvación. Era un santuario ilustrativo de las cosas celestiales. Siempre debemos recordar que el Señor Jesús no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Solo cuando la misión fue cumplida y la batalla fue ganada, pudo exclamar, consumado es. Cristo, como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. La gran victoria de Cristo sobre el mal fue compartida por los ángeles y también por los mundos no caídos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Aunque el templo de Jerusalén dejó de tener significado, ¿qué es verdad acerca del santuario celestial? La verdad es que el santuario celestial es ministrado por Jesús. Mis hermanos, Cristo dio cumplimiento a la profecía del profeta Daniel, y tanto al inicio como al final de su ministerio, hizo la purificación del templo. El templo construido por Zorobabel y mejorado por Herodes era una perdición. Todo era lucro, desde animales sobrevalorados hasta cambistas con conductas inapropiadas. Todo se hacía con complicidad de los líderes de Israel. Entonces el Señor iba a purificar el templo con un látigo y poniendo de manifiesto su autoridad divina, desalojó a los profanadores del templo. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dijo el Señor. Todos huyeron,
nadie objetó nada, porque conforme caminaba por el templo y los miraba, los comerciantes sabían que el Señor examinaba sus corazones. Ahora, Cristo también cumpliría la profecía del fin del sistema de sacrificio. Era la tarde de su crucifixión y el sacerdote estaba realizando el culto vespertino. Y cuando levantó la mano con el cuchillo para sacrificar al cordero que representaba a Jesús, se produjo un fuerte terremoto. El símbolo se había encontrado con la realidad. El verdadero sacrificio se había realizado. En ese momento el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y el camino al Santísimo quedó a la vista de todos. Había un nuevo camino que nos llevaba al cielo. Ese camino es Cristo. Era un periodo en el cual el Señor era rechazado por su pueblo. Pero ese rechazo, esa rebeldía, sería castigada duramente por Dios. La profecía de las 70 semanas dicen que Jerusalén y el templo serían destruidos totalmente. Y el mismo Señor Jesús le dijo a sus apóstoles que no quedaría piedra sobre piedra, porque todo sería destruido. Y así fue. El año 70, el general romano Tito destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. Y nunca más se volvió a construir ese templo hermoso en la ciudad de Jerusalén. Allí solo queda un muro, que es el muro de los lamentos, como recuerdo que un día Dios destruyó a un pueblo desobediente que se rebeló contra él y mató al Mesías. Entonces, el santuario terrenal había llegado a su fin. Este santuario había cumplido con el propósito sagrado. Ahora, el mensaje de Jesús sobre el templo terrenal es que luego de su muerte, en el año 31, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios con toda la autoridad sobre el universo. Cristo es quien intercede por nosotros en el santuario celestial como sumo sacerdote y juez. Mi querido amigo, el rebelarse contra Dios trae duras consecuencias. Nosotros debemos obedecer todos los mandamientos de la ley de Dios. El solo hecho de no guardar el sábado nos puede traer graves consecuencias. Dios exige obediencia plena. Solo así alcanzaremos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Les anunciamos, por favor, queridos, a todas las personas que quieren tener con tiempo la lección a mitad de semana, por favor, solicitarlo a los números que están abajo y con mucho gusto se inscribirá al grupo de WhatsApp en donde se está colgando el material y también muchos materiales de estudio espiritual, bíblico, que les va a servir de mucho para que podamos seguir caminando hacia la patria celestial. Bendiciones infinitas a todos que se están uniendo día a día a este trabajo. Les invitamos, por favor, encarecidamente que se suscriban al canal para que les llegue a tiempo. Ahí, por favor, donde está la campanita de personalizado, denle usted ese clic para que le llegue a tiempo también todos los días que salimos ahí a primera hora el material que estamos trabajando. Dios les bendiga como siempre a los maestros, a todos los hermanos que quieren tener un estudio más profundizado. Estamos también brindándoles el PDF y también allí ya se indicó en cierta oportunidad tenemos el himnario de la lección si usted quiere descargarlo. Tenemos estos materiales que estamos enriqueciendo para que estemos animosos, alegres, siempre con ese ánimo arriba a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas. Nada nos va a poder tocar nuestro corazón, nuestra alegría, porque nosotros siempre tenemos como prioridad a nuestro Dios. El trabajo en su causa es lo que nos alegra y nos motiva a seguir adelante. Nosotros somos el pueblo de Dios, llamados, escogidos, sacerdocio santo. Dios me los bendiga. Pronto estaremos juntos una vez más para seguir disfrutando de toda esta riqueza espiritual que viene desde lo alto. Vamos a despedirnos con una oración. Padre mío, gracias, Señor, por este encuentro. Bendícenos, Señor, con poder y gloria.
Perdónanos también las faltas que cometemos y que son muchas, Señor. A pesar que conocemos el camino, Señor, pero a veces nos apartamos por un momento y la debilidad nos acoge. Pero, Señor, ayúdanos también a tener conciencia firme que tú estás allí para perdonar al pecador. Con los brazos abiertos, Señor, no permitas que volvamos a caer en el mismo pecado. Te pedimos una oración especial por tus hijos. Tú conoces, Señor, aquellos que tienen un deseo ardiente en su corazón de volver a la iglesia, de volver a los caminos, de gozarse, Señor, en tus himnos, en escuchar tu palabra, estar sentado ahí en el templo. Padre mío, no hay un gozo tan hermoso de poder estar en tus atrios, como le decía en cierta ocasión el rey David, Señor. Padre mío, ayuda pues a estas almas, donde estén. Te pedimos también por los hijos de muchos padres, Señor, que estamos en la fe, pero nuestros hijos no están por diferentes motivos, algunos se encuentran lejos, pero conocieron de pequeños el Evangelio, Señor. Padre mío, lo que sembraste en esos primeros años de la infancia no se borre. Aquí estaremos, Señor, este batallón de padres, orando fervorosamente por ellos. Señor, quizás sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos o vecinos, compañeros que nos estuvieron con nosotros en las células y ya no están, Padre Santo. Mientras, Señor, haya tiempo de gracia, siempre estaremos pidiendo por ellos. Que tu manto de amor los proteja. Padre mío, toda bendición que llegue a su vida les haga recordar que hay un Dios de amor que obra y espera por ellos, Señor. Te pedimos por todos tus hijos, Padre mío, para seguir adelante en esta lucha, con ánimo elevado, mirada erguida, Señor, porque nada nos va a amilanar si tenemos que entregar nuestras vidas por tu causa. Sí lo haremos, Señor, como aquellos mártires del antaño, entonando himnos en medio de la hoguera, Padre Santo. Ayúdanos y santifícanos a través de tu palabra y de la oración, Señor, de la testificación, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.